Existen capítulos verdaderamente oscuros en la historia de la humanidad, este es sin duda uno de ellos. La aparición de la peste negra en la Europa del siglo XIV dejó una estela de muerte y una huella imborrable en la sociedad que le tocó vivir las consecuencias de esta terrible enfermedad. La primera de todas es la más obvia. ¿Qué fue la peste negra? Este fue un término que se acuñó ya en época medieval para definir la mayor y más devastadora epidemia de peste que se ha registrado en la historia de la humanidad como especie. Esta tuvo lugar entre los años 1347 y 1353. El adjetivo de negra que se le puso a esta enfermedad fue, entre otras cosas, por el tono negruzco que adquiría la piel derivado de las infecciones y las hemorragias internas que sufrían las personas que estaban infectadas. También se le conoció como peste bubónica en referencia a las famosas bubas, esos bultos que se han visto en muchísimas películas, se han visto en muchísimas imágenes de pacientes infectados con terribles dolores, con bultos por el cuello, bultos en las ingles, en las axilas, incluso en el pecho, aunque eso no es muy acertado, ya que lo que se inflamaba eran los ganglios linfáticos, que están situados en el cuello, en las axilas y en las ingles. ¿Qué la originó? Realmente el estudio comenzó inmediatamente después de sufrir esta epidemia, sin embargo no se tuvo éxito al principio, estamos hablando de la época medieval, de conseguir encontrar el origen real de esta enfermedad. De hecho, a lo largo de los siglos, a partir de este momento y a lo largo de los siglos, hubo diferentes epidemias de peste, no tan virulentas como esta, no tan mortíferas como esta, ni con los datos de muertos como la que tuvo esta en época medieval, pero no fue hasta el siglo XIX cuando dos bacteriólogos, en estudios casi simultáneos, ellos no se conocían pero estaban estudiando la peste a la vez, establecieron que el origen de esta enfermedad estaba en la bacteria Yersinia pestis, que residía fundamentalmente en animales, concretamente en los roedores. ¿Qué roedores se suelen asociar siempre a la peste? Efectivamente, las ratas. ¿Y cómo se transmitían a los humanos? Pues a través de los parásitos que vivían en las ratas, es decir, la picadura en humanos de las pulgas que llevaban la peste hizo que se propagase tan rápido. Y en este caso se produce lo que en biología o en epidemiología se conoce como una zoonosis, que es la transmisión de una enfermedad de origen animal a humanos. Y dicho esto, ¿a cuántas personas mató? ¿Cuáles son las cifras de la peste? Realmente es muy complicado hacer una estimación exacta del número de muertos que provocó la peste en Europa porque no existen fuentes o porque no existen registros a los que acudir para tener una visión de conjunto. Sin embargo, con la documentación que se ha encontrado, sí se han podido hacer ciertas estimaciones. Si atendemos, por ejemplo, a la península ibérica, es decir, al conjunto de lo que serían las actuales Portugal y España, murieron aproximadamente 4 millones de los 6 que tenía la península ibérica por aquel entonces. Estamos hablando de una cifra superior al 60% de la población. Y si nos centramos en un sitio un poco más concreto, como puede ser, por ejemplo, la región de Cataluña, que es por donde entró la infección en la península, murió entre el 70 y 75% de la gente. A nivel europeo, si levantamos de nuevo la vista y miramos el mapa europeo completo, hay diferencias de opinión, aunque la que más se lleva es la que establece que murieron entre el 50 y el 60% de las personas que habitaban Europa en aquel entonces, es decir, unos 45 o 50 millones de personas. Lógicamente, las consecuencias que tuvo la peste fueron muchas, pero en primer término la más importante fue para la demografía, como os he estado hablando hasta ahora. Sin embargo, también tuvo consecuencias en el ámbito social y en el ámbito cultural, ya que esta epidemia fue vista por muchos sectores de la sociedad como un castigo divino por los excesos y por el desvío en muchas ocasiones de la rectitud en el camino de la fe. Esto es real, ¿vale? La gente era muy creyente en aquel entonces, la moral cristiana era algo ampliamente extendido por todo el continente europeo y la huella de esto se ve reflejada en las artes, concretamente en la literatura, en la escultura o en la pintura, donde se puede encontrar innumerables obras que hacen referencia al tema de la muerte y al tema de la enfermedad.